Imagina revelar tus miedos y secretos más profundos a alguien, confiar plenamente en esa persona, solo para descubrir que es la artífice de tus peores pesadillas. ¿Qué pasaría si la persona que juró curarte en realidad te estuviera destrozando, pieza por pieza, distorsionando tu realidad hasta que no pudieras distinguir la verdad de la manipulación? Esto no es solo una hipótesis, es una posibilidad aterradora que analizamos hoy. Mi nombre es Camila, y quiero contar algo que aún me cuesta creer que me haya pasado. Durante años pensé que estaba luchando contra mis propios demonios, que lo que sentía era culpa mía, que mis miedos y pesadillas eran el reflejo de una mente rota. Pero no. Con el tiempo descubrí que alguien había estado alimentando esas sombras, jugando conmigo, manipulando cada uno de mis pasos, hasta hacerme dudar de quién era realmente. Y lo peor es que esa persona no era un desconocido, ni alguien que buscara aprovecharse de mí en un momento de debilidad. Era alguien en quien confié ciegamente, alguien que se suponía debía sanarme, mi terapeuta. Todo comenzó hace 6 años, cuando tenía apenas 22. Estaba en la universidad, estudiando diseño gráfico, y aunque la carrera me gustaba, había un vacío en mí que no podía llenar. Mis padres se habían separado poco tiempo antes, y mi papá había formado una nueva familia en otra ciudad. Mi madre, en cambio, se refugiaba en el trabajo, dejándome con una sensación de soledad constante. Yo fingía estar bien ante mis amigos, pero por dentro sentía que algo se estaba rompiendo. Las noches eran las peores. Me acostaba tarde, repasando en mi cabeza todas las cosas que no había dicho, todos los momentos en que me había sentido pequeña, invisible. Había días en que ni siquiera podía levantarme de la cama. Recuerdo una tarde en la que mi mejor amiga, Paula, me encontró llorando en el baño de la facultad. Camila, no puedes seguir así, me dijo con un tono mezcla de preocupación y firmeza. Necesitas ayuda profesional. En ese momento me resistí. Siempre pensé que la terapia era para personas que no sabían manejar su vida, y yo quería demostrar que sí podía. Pero con el tiempo, mi resistencia se volvió insostenible. Cada día me costaba más asistir a clases, cada vez eran más frecuentes los ataques de ansiedad. Fue entonces cuando decidí dar el paso y buscar ayuda. Una compañera me recomendó a un psicólogo llamado Esteban Vargas. Según ella, era un profesional con mucha experiencia en jóvenes, alguien cercano, que sabía escuchar. Vas a sentir que le hablas a un amigo, me dijo. Y eso fue lo que me convenció. Yo necesitaba a alguien que me escuchara, alguien que no me juzgara. La primera vez que crucé la puerta de su consultorio sentí algo extraño. El lugar no era como otros consultorios que había visto en películas, llenos de diplomas enmarcados y muebles fríos. No. El despacho de Esteban estaba lleno de libros, plantas y una iluminación tenue que parecía sacada de un café bohemio. Había un sillón gris claro que me invitaba a hundirme en él, y una música suave sonaba de fondo. Él me recibió con una sonrisa amable, de esas que parecen romper el hielo al instante. Tenía poco más de 40 años, cabello castaño con algunas canas y una voz grave pero cálida. Camila, me alegra que hayas venido. Este es tu espacio, aquí no tienes que fingir nada. Sus palabras me relajaron. Durante esa primera sesión apenas hablé, pero él supo guiarme con preguntas suaves, haciéndome sentir cómoda. Cuando salí de ahí, tuve la sensación de que por fin alguien me había entendido. Los primeros meses fueron, en apariencia, un alivio. Iba una vez por semana, y sentía que podía descargar todo lo que llevaba acumulado. Esteban siempre encontraba la forma de darle un significado a mis miedos. A veces, incluso, me adelantaba a lo que yo iba a decir. Lo que pasa es que temes quedarte sola, porque tu papá te abandonó emocionalmente mucho antes de irse físicamente, me explicó una vez. Y yo me quedé helada, porque era exactamente lo que sentía, aunque nunca lo había puesto en palabras. Con el tiempo, esa precisión se volvió inquietante. Esteban parecía conocerme mejor que yo misma. Cada vez que contaba un sueño, él lo interpretaba con una facilidad pasmosa. Cada recuerdo que compartía, él lo conectaba con un trauma más profundo. Y poco a poco, empecé a depender de sus palabras para entender lo que me pasaba. Al principio no lo noté, pero con los meses, me di cuenta de que ya no podía tomar decisiones sin pensar en lo que él diría. Si salía con amigos, me preguntaba, ¿qué pensaría Esteban de esto? Si discutía con mi mamá, lo primero que hacía era esperar la siguiente sesión para contarle. Y lo más extraño es que él parecía disfrutarlo. Recuerdo una tarde en que le hablé de un chico con el que estaba saliendo, Matías. Le conté que era atento, divertido, que me hacía sentir querida. Pero Esteban frunció el ceño. Camila, ¿te has dado cuenta de que buscas en él la aprobación que nunca recibiste de tu padre? Me dijo con voz firme. No, no lo había pensado así, respondí, confundida. Claro que sí. Ese tipo de relaciones no terminan bien. Alguien como tú necesita ser muy cautelosa. Yo que tú, lo dejaría antes de que te haga daño. Salí de esa sesión con una angustia terrible. Al llegar a casa, llamé a Matías y terminé la relación sin darle explicaciones claras.
Él se quedó desconcertado, y yo también, pero lo hice convencida de que Esteban sabía más que yo sobre lo que me convenía. Ese fue el primer paso de un largo camino de dependencia. Sin darme cuenta, comencé a aislarme. Dejé de contarle cosas a Paula porque Esteban decía que mis amigas solo reforzaban mis inseguridades. Me distancié de mi mamá porque, según él, ella era la raíz de muchas de mis heridas. Y cuando intentaba cuestionar algo de lo que me decía, su mirada se volvía seria, casi paternal, y me soltaba frases como: no confundas tu resistencia con la verdad. A veces tu mente va a querer engañarte para no sanar. Poco a poco, lo que antes era un espacio de confianza se transformó en una jaula invisible. Con el tiempo, lo que al inicio había sido un refugio para mí, se convirtió en una especie de prisión emocional. No lo veía así en ese momento, claro. Yo estaba convencida de que Esteban era la única persona que realmente quería ayudarme, la única que me entendía de verdad. Una tarde, mientras estaba en su consultorio, me atreví a preguntarle algo que me venía rondando en la cabeza hacía semanas. Esteban, ¿alguna vez pensás que me estoy volviendo dependiente de estas sesiones? Él me miró fijo, con una calma que me descolocó. Camila, dijo con voz grave, pero amable. Esa sensación es normal. Lo que pasa es que nunca antes tuviste un verdadero sostén emocional. Claro que ahora sientes apego. Pero no es dependencia. Es el proceso de sanar. Me quedé en silencio. Él siempre tenía una respuesta lista, y yo, en vez de sentirme aliviada, me sentí pequeña, como si no tuviera derecho a cuestionar nada. Con el paso de los meses, las sesiones dejaron de ser solo sobre mí. Esteban comenzó a hablar más de su vida. Me contaba de su infancia difícil, de una relación complicada que había tenido con su madre, de cómo había sufrido para llegar a ser psicólogo. Yo, ingenua, pensaba que era una forma de crear conexión, de demostrarme que él también era humano. Pero pronto esas historias se convirtieron en comparaciones. Cada vez que yo relataba un problema, él tenía un ejemplo personal que hacía ver mi dolor como algo menor. Lo que tú sientes no se compara con lo que yo viví, me dijo una vez. Y si yo pude superarlo, tú también puedes. Pero claro, necesitas disciplina, y eso es lo que aún te falta. Esa frase me dolió. Me hizo sentir débil, incapaz. Desde entonces, empecé a hacer lo que fuera con tal de demostrarle que podía mejorar. Cambié mis rutinas, me alejé de personas, tomé decisiones apresuradas, todo con la esperanza de que él viera que yo estaba progresando. Lo más extraño fue cuando comenzó a sugerirme que aumentara la frecuencia de las sesiones. Camila, creo que una vez por semana no es suficiente. Tus heridas son profundas. Necesitamos vernos al menos 2 veces, quizá 3. Yo sabía que eso implicaba más dinero, y mi situación económica no era la mejor. Pero él siempre encontraba las palabras justas para convencerme. Piensa en esto como una inversión en tu vida, decía. ¿Acaso no vale más tu paz mental que cualquier gasto pasajero? Y así, terminé pagando mucho más de lo que podía permitirme. Llegué a endeudarme con mi tarjeta de crédito, pero le restaba importancia. Después de todo, ¿qué era el dinero si a cambio conseguía sanar? Lo que no veía en ese momento era que, lejos de sanar, me estaba hundiendo más. Mis ataques de ansiedad aumentaron, mi autoestima estaba por el suelo y cada decisión que tomaba dependía de su aprobación. Fue Paula, mi mejor amiga, quien empezó a notar que algo no estaba bien. Una tarde me escribió. Camila, ya casi no hablamos. Te extraño. ¿Qué está pasando? Yo intenté explicarle, pero cada vez que mencionaba a Esteban, ella fruncía el ceño. ¿No te parece raro que un psicólogo te diga con quién debes hablar y con quién no? Me preguntó. Él solo quiere lo mejor para mí, respondí, casi automática. No, Cami. Eso no es lo mejor. Eso es control. Esa palabra, control, me quedó dando vueltas en la cabeza. Pero aún no estaba lista para aceptarla. El verdadero quiebre llegó unos meses después. Era invierno, recuerdo que afuera llovía intensamente, y yo había llegado empapada a la sesión. Esteban me ofreció una toalla y me dijo que me quitara el abrigo mojado. Mientras hablábamos, noté que su mirada ya no era la misma de antes. Había algo en sus ojos que me incomodaba, una especie de interés que iba más allá de lo profesional. Me hizo un comentario sobre cómo la lluvia me daba un aire melancólico, pero muy atractivo. Me reí nerviosa, pensando que era un comentario sin importancia, pero en el fondo algo se encendió dentro de mí, una alarma. Con el tiempo, esos comentarios se volvieron más frecuentes. No eran abiertamente inapropiados, pero sí ambiguos. Un qué bonito te queda ese vestido, un me gusta cómo te ves más segura últimamente, o un eres más fuerte de lo que piensas, y también más encantadora. Yo estaba confundida. Parte de mí sentía incomodidad, pero otra parte, la que ya dependía de su aprobación, se sentía validada. Era como si hubiera logrado algo importante, captar su atención. Lo peor fue cuando, en una sesión particularmente dura, rompí en llanto y él se acercó demasiado.
Me puso la mano en el hombro y me dijo en voz baja: yo nunca te voy a abandonar, Camila. Ese contacto físico, esa promesa, lejos de tranquilizarme, me heló la sangre. ¿Qué estaba pasando? ¿No era un terapeuta? Porque yo sentía que había cruzado una línea invisible. A partir de ese día, empecé a anotar todo lo que pasaba en las sesiones, como si necesitara pruebas para convencerme de que no estaba imaginando cosas. Y entonces ocurrió lo más perturbador. Una noche, después de una discusión fuerte con mi madre, lo llamé llorando. Eran casi las 11, y él atendió sin dudar. Cami, tranquila. No deberías cargar todo esto sola. ¿Por qué no vienes mañana a última hora? Me dijo. Acepté. Al día siguiente, fui al consultorio casi vacío, porque ya no había pacientes a esa hora. La sesión fue rara. Apenas hablamos de mis problemas. En cambio, él comenzó a contarme cosas íntimas sobre su vida, cosas que me incomodaban escuchar. Y al final, cuando me levanté para irme, se acercó más de lo normal, tanto que sentí su respiración. Tú y yo tenemos una conexión especial, Camila, susurró. En ese instante lo entendí. No se trataba de un terapeuta que buscaba ayudarme. Se trataba de un hombre que había encontrado la manera de manipular mi vulnerabilidad para tener poder sobre mí. Esa noche casi no dormí. Me sentí usada, confundida, traicionada. Por meses, había compartido mis secretos más oscuros, mis miedos más profundos, pensando que estaba en un espacio seguro. Y ahora me daba cuenta de que todo había sido una trampa cuidadosamente construida. Pero lo más aterrador aún estaba por venir. Esa noche, después de aquella frase susurrada al oído, algo en mí se quebró. Durante horas me quedé mirando el techo de mi habitación, repasando cada detalle de las sesiones. Los consejos que me habían hecho romper amistades, las veces que me hizo dudar de mis propios recuerdos, los comentarios ambiguos, la manera en que poco a poco me aisló de todos. Todo empezaba a encajar como las piezas de un rompecabezas macabro. Al día siguiente, Paula me escribió de nuevo. Cami, no te noto bien. ¿Quieres hablar? Por primera vez en meses, acepté. Nos encontramos en una cafetería cerca de la universidad. Apenas me senté, ella me miró con ojos llenos de preocupación. Estás pálida. ¿Qué está pasando? Al principio dudé. Sentía una especie de lealtad hacia Esteban, como si hablar mal de él fuera traicionarlo. Pero al final, entre lágrimas, le conté lo ocurrido. Paula me tomó la mano con firmeza. Camila, eso no es terapia. Eso es manipulación. Ese hombre está abusando de ti. Esa palabra, abuso, me golpeó en el pecho. No quería aceptarlo, pero algo en mi interior sabía que era cierto. Esa misma semana decidí faltar a la siguiente sesión. Esteban me escribió un mensaje. ¿Por qué no viniste hoy? Sabes que lo necesitas. El tono de esas palabras, tan frío, me dio miedo. Le respondí con una excusa vaga, diciendo que tenía mucho trabajo. Pero él insistió. Camila, estás en un momento crítico. No puedes abandonar el proceso. No seas impulsiva. Le dejé de contestar. Durante varios días no abrí sus mensajes, aunque llegaban a todas horas. Algunos eran amables, como si quisiera reconquistar mi confianza. Recuerda que aquí tienes un espacio seguro. Otros, en cambio, sonaban más duros. No arruines todo lo que hemos avanzado. Yo estaba al borde de un colapso. Finalmente, decidí hacer algo que jamás pensé. Busqué en internet comentarios sobre él. Tardé un poco, pero encontré un foro en el que varias personas contaban experiencias similares. Una chica relataba cómo Esteban había cruzado límites profesionales, otra decía que le había hecho dudar de su propia memoria. Incluso había quien hablaba de insinuaciones incómodas. El corazón me latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. No estaba loca. No me lo estaba imaginando. Había más víctimas como yo. Ese descubrimiento me dio fuerzas. Al día siguiente, llamé a Paula y le pedí que me acompañara a hablar con mi mamá. Yo había estado distante de ella por meses, gracias a las palabras de Esteban, pero sabía que era hora de contarle la verdad. Cuando terminé de relatarlo todo, mi mamá se quedó en silencio. Su rostro pasó de la incredulidad a la furia en cuestión de segundos. Ese hombre, dijo con la voz temblorosa. Ese hombre va a pagar por lo que te hizo. Me abrazó fuerte, como hacía años no lo hacía, y sentí un alivio inmenso. Por fin no estaba sola. Decidimos denunciarlo. El proceso fue desgastante. Tuve que dar mi testimonio, mostrar mis notas, incluso entregar los mensajes que me había enviado. Revivir cada detalle era doloroso, pero también liberador. Cuando lo citaron a declarar, su reacción fue exactamente la que temía. Lo negó todo. Ella está confundida, dijo ante las autoridades. Es común que los pacientes desarrollen apego hacia su terapeuta y malinterpreten ciertas cosas. Esa frase me encendió la sangre. Quiso pintarme como una chica débil, inestable, incapaz de diferenciar la realidad de la fantasía. Justo lo que había hecho en sus sesiones.
Pero esta vez no estaba sola. Había más denuncias. Otras mujeres se animaron a hablar después de que yo diera el primer paso. Y juntas formamos un muro contra sus mentiras. Recuerdo el día de la audiencia final. Yo estaba sentada en la sala, con las manos sudorosas, mientras Esteban entraba con esa misma sonrisa falsa que me había engañado al principio. Por un momento, me temblaron las piernas. Parte de mí seguía sintiéndose pequeña frente a él. Pero entonces pensé en todo lo que había perdido, mis amigos, mi confianza, mi tiempo, mi paz mental. Y la rabia se transformó en fuerza. Cuando me tocó hablar, mi voz salió firme. Confié en usted. Le conté mis miedos más profundos, creyendo que estaba en un lugar seguro. Y usted usó esa confianza para manipularme, para controlarme. Usted me hizo dudar de mí misma, me aisló de quienes me querían, y cruzó todos los límites éticos que un profesional debe respetar. La sala quedó en silencio. Por primera vez, vi en su rostro una grieta en esa máscara de seguridad. El proceso fue largo, pero al final, Esteban perdió su licencia profesional y enfrentó consecuencias legales. No fue fácil, y hubo momentos en que quise rendirme, pero ver que otras personas también habían encontrado justicia me dio paz. Después de todo esto, reconstruir mi vida no fue inmediato. Volver a confiar en alguien fue un desafío enorme. Pasé meses evitando cualquier tipo de terapia, convencida de que todos los psicólogos eran como él. Pero poco a poco entendí que no podía dejar que una sola persona definiera mi percepción de la ayuda profesional. Con el tiempo, encontré a una nueva terapeuta, una mujer llamada Lorena, con un enfoque completamente distinto. Ella nunca me hizo sentir juzgada ni manipulada. Su oficina estaba llena de luz, sin secretos, sin ambigüedades. Y poco a poco, logré sanar. Hoy, mirando hacia atrás, me doy cuenta de algo. Lo más peligroso no fue lo que Esteban me dijo, sino lo que logró hacer conmigo a través de la confianza. Esa es la verdadera lección que quiero dejar, no todo el que se viste de salvador lo es. Algunos usan esa fachada para destruirte por dentro. Yo sobreviví. Pero aprendí a la fuerza que incluso en los lugares donde deberíamos sentirnos más seguros, como la terapia, debemos estar alertas. Y sobre todo, aprendí que el silencio solo protege a los culpables. Hablar me salvó. Hablar nos salvó a todas. Con esa frase quiero terminar mi historia. Sé que a muchos les costará creerlo, otros quizás se sientan identificados. Lo único que puedo decir es que la confianza es un regalo valioso, y hay que cuidarla. Porque a veces, quien promete curar tus heridas es el mismo que las abre más profundo.